¿Cuál es el objetivo de esta sesión? En esta sesión vamos a ver lo que es el vector con corrector de errores o por su abreviatura en inglés, modelo BCM o BCM, ¿no? Básicamente, de forma seguida vamos a hacer una aplicación a lo que son las series financieras, divisas. Para tal efecto vamos a explicar básicamente lo que es la metodología, continuando con dos supuestos importantes dentro de lo que es la econometría moderna, adicionales a los existentes del modelo clásico de regresión lineal. ¿Cuáles son estos supuestos? En primer lugar, las variables son estacionarias en la estimación econométrica, esto en el sentido del corto plazo, mientras que un supuesto adicional que en caso de considerar variables no estacionarias en las estimaciones econométricas, se debe probar la existencia de relaciones de largo plazo. Esto es cointegración, ¿no? En tal sentido, se desarrolla la misma línea señalando mientras que Engel y Granger realizaban una cointegración de tipo uniecuacional. Recordemos a Engel y Granger, 1987, o también llamada una regresión o método basado en residuos estimados. Por lo tanto, esta metodología de cointegración univariada definía una determinada variable dependiente en particular. Y en tal sentido, Johansen en 1988 extiende el sentido de la relación de largo plazo a un mecanismo multivariado, ¿no? Esto básicamente utilizando la cointegración con mecanismo corrector de error. Y básicamente cuando hablamos de modelos de largo plazo, esos tipos de modelos corresponden a muestras largas en el tiempo. Hablamos, por ejemplo, de 40, 50, 60, 70 o más años, ¿no? Y esto es importante mencionar que independientemente de lo que sea la periodicidad de la información, es decir, no interesa si son datos mensuales, si son datos trimestrales, si son datos anuales. El propósito es capturar las relaciones de largo plazo en el tiempo y metodológicamente hablando, el largo plazo involucraría esta cantidad de años. Por otra parte, mientras que los vectores autorregresivos o también llamados modelo VARP, es decir, un vector autorregresivo con p-rezago o p-rezagos, corresponden a estimaciones de corto plazo con variables en sentido estacionario. Sin embargo, también la teoría económica sugiere que ciertas variables tienen una relación de equilibrio en el tiempo y por lo tanto, dada esta combinación lineal, la cual es estacionaria, también llamada cointegración, es que se presenta el modelo con corrector de errores. Es importante señalar que la propuesta BCM o vector con corrector de errores parte de un modelo VAR, es el cual este modelo VAR debe estar correctamente especificado y por lo tanto al estimar un modelo VAR de forma siguiente podemos estimar un modelo BCM o BCM con orden de rezagos P-1. ¿Qué significa esto? Significa que si el modelo VAR tiene P rezagos, en el modelo BCM vamos a estimar con menos un rezago a los identificados por el modelo VAR de forma respectiva.
Otro elemento importante y requisito fundamental dentro de la propuesta VCM es que asumimos que todas las variables endógenas del modelo VCM son de tipo no estacionarias en niveles y por lo tanto evidencian un mismo orden de integración. Básicamente, para los modelos VCM o VCM decimos de que como parte importante es que todas las variables sean estacionarias en primeras diferencias, ¿no? Y esto lo podemos identificar mediante las pruebas de raíces unitarias, Dickey-Fuller aumentada, Philip-Perron y KPSS. Y de esta manera vamos a explicar en qué consiste un modelo de vector con corrector de errores. Tal cual sucedía en los modelos VAR, tenemos un vector de variables endógenas. En el sentido de la modelación VCM, este modelo de variables endógenas está compuesto por el vector YT, el cual tiene, valga la aclaración, K variables endógenas en sentido estacionario. Como un requisito fundamental es que las variables sean integradas de orden 1, es decir, que en niveles sean de tipo, en niveles no son estacionarias, sin embargo, después de primeras diferencias, estas variables endógenas se vuelven estacionarias. De igual manera, vamos a tener un vector de parámetros de intercepto o constantes. Y de igual manera, vamos a tener términos autorregresivos, ¿no? Términos autorregresivos. Vamos a tener un término o un vector de perturbaciones estocásticas. Las perturbaciones estocásticas o errores de las variables endógenas que están incorporadas en el modelo. Desde luego, este vector de términos de perturbación estocástica debe cumplir las propiedades econométricas, ¿no? Esto es básicamente que los errores deben ser idénticos, independientes y normalmente distribuidos con media cero y con varianza constante. Además, en el modelo VCM también podemos incluir un vector de variables explicativas, tales cual sucede en la econometría tradicional, ¿no? Esto significa factores explicativos, variables de control, las cuales pueden estar expresadas ya sea en tiempo contemporáneo o simultáneo, es decir, en el mismo periodo o inclusive en rezagos. De igual manera, en estas variables explicativas también podemos incluir, son otras variables explicativas, lo que son variables de impulso, también llamadas variables dicotómicas de tipo booleanas para corregir problemas o perturbaciones anómalas no explicadas por el modelo. Eso es lo que se conoce como variables de impulso. Y por otra parte, aquí tenemos, donde está el parámetro pi mayúscula, tenemos lo que es la relación de cointegración de largo plazo. Fíjense ustedes, si omitiésemos esta parte, básicamente sería un modelo VAR. Sin embargo, la diferencia con el modelo VAR es que los términos autorregresivos para el vector de variables endógenas van desde un rezago hasta rezagos P-1. El modelo VAR solamente va hasta rezagos P.
y por lo tanto acá tenemos lo que es la relación de largo plazo o cointegración, que está en niveles, ¿no? ¿Qué va a denotar este vector de parámetros pi mayúscula? Va a denotar lo que se conoce como el rango de cointegración. Y el rango de cointegración básicamente corresponde a lo que son un vector de parámetros de largo plazo, conocida como coeficientes de cointegración o coeficientes de ecuación de largo plazo, y un vector de parámetros alfa, conocido como velocidad de ajuste de la variable dependiente. ¿Y qué es la velocidad de ajuste? Es aquel valor que converge a sus niveles de equilibrio de largo plazo, también llamada como matriz de peso o matriz de carga, ¿no? Esto básicamente es lo que se conoce como el rango reducido de K variables endógenas por relaciones de largo plazo. Y aquí lo que mencionábamos es que si no existen relaciones de largo plazo, por lo tanto el rango de las relaciones de largo plazo va a ser igual a 0, y esto básicamente va a significar que no existe cointegración y por lo tanto el modelo correspondería a un modelo VAR. ¿Cuál es el problema si existe cointegración y solamente modelamos como un modelo VAR? Esto significa de que si existe una relación de largo plazo y no modelamos valga la redundancia, un modelo BCM y solamente realizamos un modelo VAR, aquí lo que existiría sería un problema de especificación econométrica en la estimación, y por lo tanto también existiría un problema de especificación de las relaciones entre las variables de forma per se. En tal sentido, básicamente esta es la expresión del modelo VAR, del modelo BCM, perdón. La diferencia del modelo BCM y el modelo VAR, en primer lugar, es esta de acá, que nos da el rango de cointegración. Tenemos un vector de parámetros que nos especifica la existencia de relación de largo plazo, y tenemos que los rezagos de los términos autorregresivos van desde 1 hasta P-1. Por otra parte, también podemos señalar de que esta matriz de relaciones de largo plazo y multiplicando por el vector de variables endógenas con un rezago, esto equivaldría al mecanismo corrector de error. Este mecanismo corrector de error va a capturar el efecto si el crecimiento de una variable se aleja a su valor de equilibrio o de largo plazo. Vamos a poner algún ejemplo en los tipos de especificaciones de las ecuaciones de largo plazo. Para ello, básicamente existen 4 especificaciones. Vamos a suponer que tenemos un vector de 3 variables endógenas. Vamos a decir nuestro vector YT, en el cual tenemos la primera variable, es el consumo privado de las familias. La segunda variable es el ingreso disponible, y la tercera variable es la tasa de interés de forma respectiva, ¿no? Esto es básicamente las 3 variables que forman parte del modelo de consumo privado keynesiano.
¿Cuáles son las 4 tipos de especificaciones para relaciones de largo plazo? En primer lugar, tenemos una primera especificación que se llama la especificación sin rumbo. En este caso, vamos a decir que nuestra variable dependiente de largo plazo va a ser el consumo privado, el cual va a estar en función del ingreso disponible y va a estar en función de la tasa de interés, ¿no? En este modelo en particular estamos diciendo de que las 3 series no compartirían un rumbo, bueno, lo cual sería un poco probable, y básicamente cuando una serie o unas series no comparten rumbo, eso significa que el intercepto o constante es estadísticamente igual a 0, ¿no? Entonces, esto es como una especie de regresión al origen. Por otra parte, vamos a señalar de que para una especificación de ecuación de largo plazo en tendencia común con rumbo, vamos a especificar de que en la función de largo plazo, donde tenemos una variable dependiente, la cual en realidad es largo plazo, recordemos de que es relación, no es causalidad. En esta variable vamos a especificar de que tenemos una constante o intercepto y por lo tanto es lo que va a significar el rumbo. Luego tenemos la especificación cuando las variables comparten lo que es un rumbo y además una tendencia determinista. Bueno, acá vamos a, perdón, solamente con tendencia determinista, incluimos la variable tiempo o tendencia como una variable explicativa. Y bueno, ahora tenemos la expresión ambos. ¿Qué significa ambos? Ambos significa con rumbo, es decir, con intercepto, y por otra parte, asumiendo también una tendencia determinista. Algo que es importante cuando sabemos si es sin rumbo, con tendencia determinista o con ambos, básicamente tendríamos que explorar, en primer lugar, si las series tienen una tendencia común, con rumbo, con tendencia determinista, o por otra parte, podríamos apreciar de forma a priori si las series no tienen una tendencia común. Y de forma seguida visualizando si los coeficientes son significativos de forma respectiva, ¿no? Por otra parte, también es posible evaluar el nivel de significancia estadística en los términos corrector de error para las ecuaciones individuales del modelo BCM. Esto es lo que se conoce como evaluar el nivel de exogeneidad débil. ¿Qué significa que una variable sea exógenamente débil? Significa que sus coeficientes de velocidad de ajuste no responden en el largo plazo al modelo. Esto significa, en otras palabras, que el coeficiente de velocidad de ajuste son estadísticamente iguales a 0 y por lo tanto, si esto corresponde, significa que cada variable de interés va a convertirse en una variable exógenamente débil o, dicho de otra manera, que no responde a la discrepancia de la relación de largo plazo, también conocido como variable débilmente exógena, ¿no? O, como habíamos señalado también, coeficientes individuales de velocidad de ajuste estadísticamente iguales a 0. Cuando esto sucede, insistimos, estas variables en el corto plazo no responden a las dinámicas y discrepancias de las variables de largo plazo. Bien, entonces, de esta manera vamos a culminar esta primera parte exponiendo en qué consiste la metodología de cointegración multivariada
de Johansen, 1988, y su explicación de 1995 para determinar, valga la redundancia, de forma multivariada la cointegración o relación de largo plazo. Entonces, un primer elemento consiste en determinar el rango de cointegración. Esto significa cuántas relaciones de largo plazo existen entre un conjunto de variables endógenas determinadas. Para ello, si tenemos K variables, ¿cuál es el número máximo de relaciones de largo plazo que pueden existir? Este tipo K-1, ¿no? Donde esto se va a conocer como el rango máximo de relaciones de largo plazo. Por ejemplo, si tenemos 3 variables, mencionábamos el consumo privado, el ingreso disponible y la tasa de interés. ¿Cuál podría ser la cantidad máxima de variables, cuál podría ser la cantidad máxima de relaciones de largo plazo o relaciones de cointegración? Podría ser, si tenemos 3 variables, utilizando esta condición, podríamos tener hasta 2 relaciones de largo plazo, asumiendo que tenemos 3 variables. Por lo tanto, cuando hablamos de cointegración multivariada, hablamos de un rango máximo de K-1 variable endógena. Y aquí, básicamente, la hipótesis nula que se plantea es la existencia de un determinado número de relaciones de largo plazo versus que se va incrementando el número de relaciones de largo plazo en una adicional. Para poder realizar las pruebas de hipótesis de Johansen, 1988, hay 2 estadísticos. Un estadístico es el estadístico de la traza y el otro estadístico es el estadístico de máximo autovalor o también llamado valores propios, que evalúa el estadístico de la traza. Básicamente evalúa el número de relaciones de largo plazo a través de una razón de verosimilitud, en el cual este estadístico consiste en aplicar un logaritmo a la sumatoria de las raíces del modelo BCM, ¿no? Entonces, acá el lambda significa las raíces o soluciones. Y por otra parte, el criterio o el estadístico de máximo autovalor o valores propios, de igual manera es un estadístico de razón de verosimilitud en el cual de igual manera encuentra las raíces o soluciones dada a relaciones de cointegración más uno en adelante, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa lambda? Y lambda rho más 1 corresponde a las raíces o soluciones características del modelo y relaciones cointegrantes respectivamente. Acá, cuando hablamos de R, hablamos de número de relaciones cointegrantes. De igual manera, Johansen, 1991, menciona de que si la prueba es lo suficientemente larga, se puede rechazar la hipótesis nula comparando con valores críticos de distribución chi cuadrado y los grados de libertad de orden K-R, donde K es el número de variables endógenas y R es el número de relaciones de largo plazo, ¿no? En tal sentido, por ejemplo, la expresión 3, ¿cuál era la expresión 3?
esta expresión para señalar si existe relación de largo plazo o no. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es no existe cointegración. Esto es lo mismo que decir no existe relación de largo plazo y por lo tanto, el rango de cointegración es igual a 0. Versus la hipótesis alternativa, existe una relación de cointegración, ¿no? Entonces, siempre la hipótesis nula es no existe cointegración. Y aquí la decisión, cuando rechazamos o no rechazamos esta hipótesis nula, básicamente la comparación va a ser la probabilidad o el p-value. Si el p-value o la probabilidad es menor que el 5%, rechazamos la hipótesis nula. Y en caso de ser mayor que el 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Este puede ser un mecanismo secuencial para no solamente evaluar una relación de largo plazo, sino pueden ser dos relaciones y siempre adelantando hasta una relación, dos relaciones, tres relaciones, hasta K-1 relaciones de largo plazo. Y en tal sentido, este paso secuencial puede ser hasta que no se rechace la hipótesis nula. Por eso es un mecanismo de relación o es un mecanismo de relaciones multivariadas de largo plazo, ¿no? En tal sentido, siempre la hipótesis nula va a ser menor o igual a menos una relación de cointegración y la hipótesis alternativa va a ser más una relación de cointegración. Por ejemplo, entonces, esto significa de que puede existir hasta una relación de cointegración, como puede, o a lo sumo, una relación de cointegración versus la hipótesis alternativa. Pueden existir dos relaciones de cointegración. Básicamente, la metodología de Johansen o modelo BCM se puede sintetizar en los siguientes pasos. En primer lugar, las variables no son estacionarias en niveles, las variables son estacionarias en primeras diferencias y por lo tanto tienen el mismo orden de integración. Esto lo podemos verificar hasta a través de las pruebas de raíces unitarias. Este es un primer elemento condicional. El segundo elemento es que se debe asumir una tendencia común entre las variables. Según ya sea que las variables no tienen tendencia, que las variables tienen un rumbo común, que tienen una tendencia determinística o ambas. De igual manera, para el modelo BCM, debemos estimar un modelo VAR de orden P, acuérdense, según criterios de información, por ejemplo, Akai, Schwartz, Hannan-Quinn, error de predicción final. Este modelo VAR P debe estar correctamente especificado con el cumplimiento de los supuestos econométricos. Y una vez que tenemos un modelo VAR P, por lo tanto, podemos estimar un modelo BCM con orden de rezagos P-1 derivado del modelo VAR. Entonces, esto significa de que sin modelo VAR teníamos P rezagos, ahora estimamos P-1. Y si verificamos si existe o no existe relación cointegrada o si existe relación o si existe cointegración multivariada, en todo caso, mediante las pruebas estadísticas de la traza y la prueba de autovalores o valores propios, ¿no? Entonces, estas dos pruebas nos van a decir si existen o no existen relaciones de
cointegración. Y de igual manera, en el modelo BCM tendremos que verificar todos los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. En el modelo BCM lo utilizamos, al igual que los modelos BAR, para realizar funciones de impulso-respuesta. Realizamos para análisis de descomposición de varianza y causalidad en el sentido de Granger. De igual manera, el modelo BCM lo podemos utilizar para realizar pronósticos. Todo esto de forma muy similar a los modelos BAR, solamente con la aclaración que en los modelos BAR son estimaciones de corto plazo, mientras que en los modelos BCM tenemos también estimaciones de largo plazo. Finalmente, ¿cuáles son los supuestos y procesos críticos en la metodología de Johansen 1988? Básicamente, algo que es crítico es cuál es el tamaño óptimo del rezago para modelos BAR y modelos BCM o BCM. Otro elemento importante es determinar correctamente el orden de integración de las variables y cuál es el supuesto de tendencia común entre las variables. Estos 3 puntos pueden determinar de forma alternativa que los resultados varíen sustantivamente, por lo tanto, tendremos que tener mucho cuidado y utilizar las recomendaciones de utilizar criterios de información, pruebas de raíces unitarias y verificar correctamente estos supuestos.